A lo largo del tiempo y de la historia han ocurrido acontecimientos impactantes que cambiaron al mundo para siempre. Algunos para bien y otros para muy mal. Como por ejemplo lo que pasó en Japón en el año 1945 o lo que sucedió en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre. Todos estos acontecimientos, todos, tienen algo en común. Y es que después de que ocurrieron, los países que se vieron afectados nunca más volvieron a ser los mismos. Así que un día, mientras estaba parchado pillando unas buenas peleas del campeón japonés de boxeo Ippo Makanaochi, me puse a pensar, gonorrea, en Colombia han sucedido mero poco de esas vueltas, weón. Pero después me puse a pensar más a profundidad y caí en cuenta que no solamente en Colombia han sucedido eventos importantes, sino que prácticamente en todos los países de Latinoamérica han sucedido acontecimientos impactantes y grotescos que cambiaron la historia de sus respectivos países para siempre. Así que es por ese motivo que el día de hoy les traigo el primer volumen de esta serie de videos en donde vamos a hablar de los eventos más importantes que han sucedido en cada país de Latinoamérica. Así que, sin meter más parla, traigan unas crispetas y una ponimalta carechimbas porque en este video vamos a ver... Yo creo que voy solito a estar. Panamá, Panamá, Panamá. O mejor dicho, nuestro departamento número 33. Es un país que hoy en día tú lo ves y francamente te da envidia. A lo bien pa, hablando claro, uno se pone a ver Gonorrea y Panamá, a pesar de tener el tamaño de un chistris. Hoy en día es un país que goza de un estatus soñado por muchos países de Latinoamérica. Papi, es que simplemente pónganse a pensar. Tienen una economía estable, utilizan el dólar como moneda oficial, es el país más desarrollado y más importante de Centroamérica. Gonorrea, pareciera que Panamá se separó de Colombia y se volvió potencia mundial, huevón. Sin embargo, como podrán imaginarse, esto no siempre fue así. De hecho, hubo un tiempo en la historia de este grandioso país en el que, en lugar de parecerse a un distrito turístico de Miami Beach, se parecía más o menos a un país del suroccidente de África. Y a ver, no lo digo porque su población sea de color carbón, que a ver, un poquito sí, tampoco vamos a hablar mierda, sino porque el gobierno que tenían era una de las mayores porquerías de la región. Si no saben a lo que me estoy refiriendo, permítanme por favor explicarles. Esta gonorrea que están viendo en pantalla, que por alguna extraña razón se parece al perro de Kakashi Sensei, se llamaba Manuel Antonio Noriega. Pero en este video, con el perdón de los panameños que estén viendo esto, le vamos a poner el apodo de Galleta Quaker. Porque tenía más huecos en la cara ese hijo de... Esa cara tenía más huecos que Irina. Uy, no, ¿qué estoy diciendo? La historia de Galleta Quaker es una combinación entre tragedia, tristeza, desesperanza y también de espionajes, traiciones, corrupción, dinero, mansiones, carros de lujo y muchas gonorrea, pero demasiadas prostitutas. Mis disculpas por mi lenguaje obsceno. Realmente me estaba refiriendo a las damas de compañía. Galleta Quaker nació en la ciudad de Panamá, sin plata, sin familia y sin belleza. O sea, literalmente ese marica nació destinado a ser un gato. Aunque vivía en una situación de pobreza extrema, el viejo Galleta Quaker se las arregló para volverse uno de los mejores estudiantes de su colegio, consiguiendo muy buenas notas y destacándose de sus compañeros. En vista de que Galleta Quaker tenía mucha destreza mental, este marica quería estudiar para volverse disque psiquiatra. Pero desafortunadamente, por cosas del destino, no pasó a la carrera.
Pero no había ningún problema, Cucho. Porque en el colegio este marica había dicho que él se iba a volver o psiquiatra o presidente de la república. ¿Y cuál es la forma más rápida que tiene una persona de volverse presidente? Quizás haciendo un golpe de estado. Para no hacerle la historia muy larga, Galleta Quaker se volvió la mano derecha de un man llamado Omar Torrijos, que era, por así decirlo, uno de los más duros del ejército, y que en el año 1968 llevó a cabo un golpe de estado contra el presidente de aquella época. Luego del golpe de estado y de haberse consolidado en el poder, Torrijos, que ya le tenía muchísima confianza a Galleta Quaker desde antes, lo designó como jefe de las Fuerzas Armadas de Panamá. Y fue en este punto de la historia, Cucho, en donde las cosas se ponen turbias con gonorrea. Porque este marica de Galleta Quaker, aparte de ser feo como un hijo de perra, también era un fariseo con las letras mayúsculas. Porque ¿cómo les parece que este marica, cuando estaba en ese cargo, se alió en secreto con la CIA, dizque para darle información de lo que estaba haciendo Fidel Castro, el líder comunista de Cuba? Y aparte, al mismo tiempo, le estaba diciendo a Fidel Castro qué es lo que estaba preparando la CIA contra él. Y para acabar de rematar, o sea, como si no fuera poco, tiempo después de ocupado ese puesto, este marica de Galleta Quaker le hace un atentado a Torrijos, gonorrea. Papi, o sea, al piro no le bastó con traicionar a los gringos y a los cubanos, sino que también mandó a conocer a Kaiosama, a la persona que le había dado el poder que ya tenía. No, Cucho, definitivamente como dice el dicho, tú ofreces la mano y te van agarrando el chim. Teniendo todo esto en cuenta, ya podrán imaginarse más o menos qué fue lo que pasó cuando en el año 1983 Galleta Quaker se consolidó en el poder de Panamá. Papi, ese piro de Galleta Quaker hizo lo que se le dio la gana con ese país. Reprimió a los manifestantes, mandaba a matar a los opositores, se gastaba la plata del país en casas y en damiselas de compañía. ¿Ah? Pero bueno, cosas típicas que hacen los dictadores, ¿sí o no? Mas sin embargo, a diferencia de las otras dictaduras en donde nadie se mete, pues porque la vuelta no es con ellos, en Panamá pasaba algo completamente distinto. Ya que Panamá, como quizás ya todos ustedes saben, cuenta con el canal más importante del mundo. Y ese canal, en ese preciso momento, no le pertenecía del todo a Panamá, sino a los gringos, que fueron los responsables directos de la construcción del mismo. Entonces los gringos, viendo que ese piro de Galleta Quaker se quería mecatear la plata del canal, de una vez le pusieron un tate quieto el 20 de diciembre del año 1989, cuando más de 20.000 soldados estadounidenses invadieron el país con un solo objetivo: capturar a como dé lugar a Galleta Quaker. Objetivo que fue completado el 3 de enero del año 1990. Sisas, en tan solo 14 días lograron capturar a Galleta Quaker. Esa operación de invasión y captura sería conocida después como la Operación Causa Justa. Después de capturado a este marica de Galleta Quaker, lo metieron preso por enriquecimiento ilícito, narcotráfico y, por supuesto, exceso de belleza. Después de la Operación Causa Justa, Panamá recuperó su democracia. Y más importante aún, Galleta Quaker se murió. Después de ese evento tan trágico, que por supuesto cobró la vida de muchísimas personas inocentes, el país centroamericano consiguió lo que hoy en día muchos países están buscando: libertad.
Sí, muy bonito y todo, pero de igual manera hay algo que quiero decirle a los panameños que estén viendo esto. Panameños. No sé si ustedes ya se habrán percatado, pero ahora soy un youtuber famoso. Y voy a utilizar toda la fama y dinero que he adquirido para crear un movimiento anexionista. Y por la noche, cuando menos se lo esperen, volverán a ser parte de nosotros. Juro que te amo. México. No sé si recuerdan que anteriormente en el canal ya habíamos mencionado a México en el video de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, en donde hablábamos de que este país, desde hace muchos años, ha estado sumido en una ola de violencia por culpa de los chicos malos que se dedican a exportar superpoderes, vestirse como los Power Rangers y hacer sonidos de Angry Birds. Pero el día de hoy, el hecho que se queda con este puesto no tiene nada que ver con la violencia que ha estado azotando a México en los últimos años, sino con la mismísima madre naturaleza. Oh sí, amigos míos, me estoy refiriendo al terremoto que ocurrió en el año 1985 en la capital mexicana. 19 de septiembre del año 1985. Era una mañana relativamente normal para los ciudadanos mexicanos. No, espere, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se le dice a los que viven en la Ciudad de México? ¿Chilango o capitalino? Pero eso no sonará muy despectivo, weón. Bueno, para los del Distrito Federal, los federalistas, las madres preparaban las quesadillas para sus hijos, los niños veían el Chavo del 8 antes de ir al colegio y los ciudadanos se desplazaban a sus respectivos puestos de trabajo. Parecía estar siendo una mañana más en la gran metrópolis de la Ciudad de México, hasta que esa sensación de paz y tranquilidad se vio interrumpida por un ruido espantoso. Minutos antes, en la costa del estado mexicano de Michoacán, se presentó un movimiento muy brusco en las placas tectónicas, liberando una cantidad de energía salvaje. Para ponerlo en números reales, se dice que ese terremoto tuvo una magnitud de 8.1 en la escala Richter. Gonorrea, eso es demasiado duro, perro. La onda sísmica se esparció velozmente a través de todo el territorio mexicano, pero el lugar que sufrió las mayores consecuencias fue la Ciudad de México. Esto se debió en gran medida a que esta gran urbe fue construida encima de las ruinas de una ciudad llamada Tenochtitlán, que en su tiempo fue una ciudad construida encima de un lago. Esto hizo que con el paso del tiempo el terreno de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México se volviera muy blandito y fangoso, como si fuera un pinche slime a la verga, arriba Michoacán. Y si a eso le sumamos que la gran mayoría de las estructuras no tenían las respectivas medidas de seguridad o estaban construidas pobremente, pues ya se podrán imaginar la magnitud de la catástrofe. A las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México se empezó a mover como si tuviera vida propia. Las estructuras que estaban pobremente construidas pronto se vinieron abajo en cuestión de minutos y el pánico se apoderó de las calles de la capital mexicana. Los servicios se cortaron, las carreteras se abrían como bolsas de papas y la gente buscaba ayuda desesperadamente. Ayuda que, para su mala suerte, nunca llegó o llegó demasiado tarde. Mientras había gente lamentándose porque habían perdido sus hogares, sus autos o incluso sus familiares, la madre naturaleza no tuvo ningún tipo de compasión, ya que el 20 de septiembre, sí,
literalmente al día siguiente, una réplica de 7.5 grados volvió a golpear la capital mexicana, terminando de destruir lo que a duras penas había quedado del día anterior. La Ciudad de México quedó completamente pulverizada. Era casi como si hubieran sufrido un bombardeo por parte de los gringos, weón. Ver una de las ciudades más grandes del mundo en semejante estado definitivamente tocó muchas fibras. Rápidamente, países de todo el mundo empezaron a brindarle ayuda a los mexicanos, ya fuera con rescatistas, perros buscadores, medicamentos, comida y demás cosas que los mexicanos que se habían visto afectados pudieran superar este oscuro capítulo. Y aunque hubo problemas en la logística y muchos conflictos internos en el país, con el tiempo la Ciudad de México se fue recuperando hasta llegar a la normalidad. Y aunque este evento trágico culminó con un saldo de aproximadamente 20,000 muertos, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Luego de estos sismos, el gobierno mexicano se puso las pilas para mejorar su reacción ante estas situaciones, y que tragedias como las del terremoto del 85 nunca más volvieran a suceder. De hecho, algo que me parece muy curioso y aterrador como un hijo de puta, es que 32 años después, en el 2017, el mismo 19 de septiembre, otro temblor golpeó a la Ciudad de México. Pero esta vez, gracias a la experiencia vivida, tanto las personas como los servicios de rescate actuaron de forma ágil y rápida, logrando recuperarse muchísimo más rápido. Así que sí, esta tragedia, aunque tuvo consecuencias devastadoras, sirvió para que México se convirtiera en uno de los países con mejor preparación contra sismos y terremotos alrededor del mundo. Así que si eres mexicano, vives en la Ciudad de México y estás viendo este video un 18 de septiembre, vaya buscando refugio mi parcero, porque es muy probable que mañana se vaya a mover algo gonorrea. Bueno, muchachos, volvemos a territorio nacional, gonorrea. ¡Que iba Colombia, gran hijo de puta! Perdón, creo que me exalté un poquito nomás. Los colombianos que estén viendo este video probablemente ya sepan qué fue lo que sucedió en este evento. Pero para los parceros extranjeros que no saben ni qué carajos es Cartago, no se preocupen, la verdad nosotros tampoco sabemos qué es esa chimbada. Permítanme por favor darles el distinguido contexto que se merecen. Imagínense que en el mes de noviembre del año 1985, un grupo de rebeldes revolucionarios, popularmente conocidos como guerrilleros, decidieron tomar por la fuerza el Palacio de Justicia de Colombia. Que para que entiendan más o menos cómo es la cuestión, el Palacio de Justicia es este lugar en donde se procesan y se revisan todos los casos penales del país. Si no entendieron ni chimba, simplemente quédense con que este lugar era muy importante en gonorrea. Por esa misma razón resultó muy impactante que el día 6 de noviembre del año 1985, un grupo de guerrilleros del M-19 se hubiera infiltrado por el sótano a uno de los lugares más importantes del país. Porque como se podrán imaginar, el Palacio de Justicia no estaba en un pueblo en la mitad de la nada. Estamos hablando de que el Palacio de Justicia estaba en el centro de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia y, para acabar de rematar, la capital del país, hermano. No, cucho, que puta pena tener que contarle esto a un extranjero, hombre. Una vez los guerrilleros entraron al Palacio de Justicia, tomaron a todas las personas que habían en ese momento como rehenes. Y quiero que recuerden que este edificio, al ser uno de los más importantes del país, tenía dentro a personas muy importantes, como jueces, magistrados, concejales y obviamente personal de servicio y guardias de seguridad.
Si les parece tenebroso el hecho de que guerrilleros armados hasta los dientes hayan sido capaces de entrar al Palacio de Justicia, pues ténganse carechimbas porque apenas estamos empezando. En el momento en el que el presidente Belisario Betancur se enteró de lo que estaba sucediendo, algo se quebró dentro de él. El presidente se sentía humillado hasta la chimba. No entendía cómo era posible que esos pirobos guerrilleros, que vivían como animales en la mitad del monte, ahora estuvieran en la capital del país, en uno de los edificios más importantes, y que tuvieran de rehenes a las personas encargadas de la justicia del país. Era algo simplemente inaceptable. Entonces fue ahí cuando, en una combinación de rabia, resentimiento y sed de venganza, el presidente Belisario Betancur dio una orden simple y sencilla. A la mierda las negociaciones, a la mierda la diplomacia y a la mierda su revolución. No importaba si todos los rehenes morían en el proceso gonorrea. Había que retomar el Palacio de Justicia como sea. Si los guerrilleros querían sangre, sangre es lo que les iban a dar. Y así fue. A los pocos minutos de dada la orden llegó un batallón completo a la Plaza de Bolívar, con fusiles de asalto, helicópteros y tanques de combate, todos ellos preparados para irrumpir y retomar de una vez por todas el Palacio de Justicia. Y fue en ese momento, en la Plaza de Bolívar, que Bogotá se convirtió por segunda vez en su historia en un campo de batalla al mero estilo Stalingrado. Los tanques dispararon contra la estructura, abriendo huecos en las paredes y esparciendo humo por doquier. Los soldados ingresaron por donde pudieron y empezaron a disparar contra todo lo que se moviera. No distinguían entre guerrillero y civil. Si estaba dentro del Palacio de Justicia, era un objetivo para los soldados. Los enfrentamientos se tornaron tan sangrientos y tan feroces, gonorrea, que el Palacio de Justicia literalmente se volvió una fosa común. Pero sin duda, lo más impactante llegó por la noche, cuando un tanque del Ejército Nacional disparó varios proyectiles adentro del Palacio de Justicia, incendiando por completo los primeros pisos de la edificación. Después de eso, el Palacio de Justicia ardió bajo las brasas del fuego y de las ametralladoras durante toda la noche y la madrugada. Hasta que finalmente, en la tarde del 7 de noviembre, el Gobierno Nacional de Colombia dio por retomado el Palacio de Justicia, aunque a un precio demasiado elevado. Los colombianos, después de haber visto tremenda batalla campal en plena capital del país, solo se estaban preguntando una cosa: ¿por qué demonios esos hijos de perra habían decidido hacer semejante ataque? ¿Cuál era su objetivo? ¿Lograron conseguirlo? Pues a ver, el objetivo principal de los guerrilleros con esa operación era hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur por, aparentemente, haber quebrado un tratado de paz que habían firmado en el pasado. Si lo vemos por ese lado, entonces esta operación fue un rotundo fracaso. Porque no solamente el presidente no les copió ni chimba, sino que les dio más plomo que a muñeco de año viejo gonorrea. Pero por otro lado, los del M-19 sí cumplieron uno de sus objetivos, el cual era mandarle un mensaje indirecto al país. Un mensaje que decía fuerte y claro: si fuimos capaces de tomar uno de los edificios más importantes del país, en la capital, entonces podemos hacer lo que queramos con el resto del territorio. O en palabras cristianas, ningún ciudadano está del todo seguro, ni siquiera en la capital del país. Después de ese día se recrudeció la guerra contra estos grupos insurgentes, haciendo que Colombia se llenara todavía más de sangre. Si de pronto no sabes por qué empezó todo este conflicto interno y te gustaría saber un poquito más, te invito a que veas este video del día en que Colombia se fue a la mierda, en donde te explico los acontecimientos y las cosas que sucedieron antes para llegar hasta este momento. Y bueno, muchachos, parece que eso fue todo por esta primera parte. Déjenme en los comentarios de qué país son y cuál creen ustedes que ha sido el evento más importante que ha ocurrido en su territorio.
Si les gustó este video, me gustaría mucho que consideraran suscribirse, dejar su like y compartirlo con sus abuelas. Entonces, sin nada más que decir, como dijo Andrea, suerte gonorreas.